Hola, hola, bienvenidos nuevamente. En este episodio de Python vamos a hablar sobre cómo cargar múltiples archivos, sea CSV o XLX, en un solo pequeño código para poder nosotros concatenar información procedente de estos archivos en una sola data frame. Vamos a continuación a hablar sobre ello. Aprenderán cómo leer un archivo en Python, cómo utilizar la biblioteca glob, cómo cargar múltiples archivos CSV, cómo cargar valores en una lista, cómo utilizar el ciclo for y así como concatenar data frames en Python. Vamos a continuación con Python y más. Ok, vamos a aprender entonces cómo cargar diferentes archivos y utilizar toda esta información para crear un super data frame donde la primordial es ¿qué comparten estos data frames? Por supuesto, la información no será la misma, sin embargo, las columnas deben de ser iguales. Por ejemplo, que tengamos en un apartado el identificador de la observación, en el siguiente el nombre de una persona, en el siguiente la ciudad, así sucesivamente. Entonces, les voy a mostrar a continuación cuáles son mis ejemplos, sencillos, por supuesto, para fines educativos. Y entonces vamos a cargar estos archivos que tienen que estar en la misma en esta dirección, por supuesto. Ahora, veamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, les muestro primero los archivos que tengo para discutirlo. Tengo en primer lugar este archivo que voy a llamar ejemplo 1, como pueden observar, donde tengo dos columnas, X y Y. ¿Qué significa el X y Y? Pues en este caso no importa, ok, solamente es fines prácticos. Y se pueden observar que aquí tengo valores aleatorios y en este otro también tengo aleatorios, pero enteros. Ok, este es el ejemplo 1, como pueden observarlo, X y Y. Ahora, tengo en ejemplo 2 otra vez información no idéntica, pero tengo con dos columnas, valores aleatorios para uno y valores para el otro, pero sin embargo enteros, para que puedan entender la diferencia entre las dos columnas. Ok, eso es lo que tengo en ejemplo 1 y ejemplo 2. Algo muy importante es que comparten una raíz idéntica, uno se llama ejemplo, el otro se llama ejemplo 2. Ok, visto ahora que tenemos archivos con un nombre similar, ejemplo, entonces yo le voy a decir a Python, ok, con este asterisco lo que va a entender es que a partir de ejemplo se va a estar repitiendo valores idénticos. Es decir, no importa lo que sigue después de ejemplo, lo importante es que tenga el archivo contenga la palabra ejemplo y en este caso vamos a leer archivos del tipo XLS. Okay. Pero ven al inicio que hay algo que se llama glob. Ok, ¿qué es glob? Bueno, glob va a ser esta biblioteca o módulo que nos va a ayudar a cargar múltiples archivos para nuestro fin, que es crear un super data frame. Entonces, por supuesto, vamos a utilizar pandas para la manipulación de datos y voy a utilizar la biblioteca AOS para llamar ciertas funciones que vamos a ver a continuación. Entonces, vean bien, de la misma biblioteca glob voy a llamar a la función que se llama glob y entonces le digo dónde están mis archivos y le indico all files. All files entonces va a ser esta ruta donde va a encontrar estos archivos de ese tipo. El asterisco, recuerden que es para indicar qué es lo que sigue a continuación, ¿verdad? Yo podría eliminar, por ejemplo, aquí ejemplo y solamente dejar asterisco para indicarle que son todos los archivos del tipo XLS en esa carpeta o folder en específico, ¿verdad? Y por supuesto mis ejemplos están ahí. Ahora bien, voy a crear, y entonces, pues lo primero por supuesto es correr, perdón. Vamos a ejecutar cada una de estas. Y entonces van a poder observar aquí algo muy importante. Una vez que he ejecutado esto, ahora, ya la biblioteca glob ha ido a esta dirección y ha cargado en all files una lista de valores. Vean bien lo que carga aquí. Size 2, es decir, tamaño 2. ¿Por qué? Porque yo solamente tenía dos archivos tipo XLS en esta dirección. Y vean bien el archivo acá, lista, es una lista, ¿verdad? Y va a contener toda esta información. Ok. Luego, tengo algo muy importante, ¿verdad? Verifiquen si no están trabajando en el Spider, en otro ambiente donde no pueden realmente ver esto, les sugiero entonces que coloquen aquí all files para que puedan ver si se ha creado o no, o si ha leído correctamente, ¿verdad? Muchas personas tienen ese problema. Entonces 2, por ejemplo, tengo los archivos y ustedes tienen por supuesto que ya saber más o menos cuántos archivos de ese tipo tenían ustedes ahí, ¿verdad? Importante recalco, ¿verdad? No tiene que ser exactamente XLS, pueden ser CSV, solamente que colocan CSV.
en lugar de XLS, ¿verdad? Y que concuerde con la lectura de cada uno de los archivos. Entonces vamos a crear FileList. ¿Qué será FileList? Vamos a ver a continuación. Le digo, para todos estos archivos, vean bien que creo un ciclo for, un loop, donde todos los archivos, estos que están aquí, vamos a ir leyendo poco a poco con F. F es decir, que F va a ir tomando toda esta información en esta lista. Esta dirección, por supuesto, este archivo XLS está en esta dirección y lo vamos a ir leyendo. Entonces, por ejemplo, el primer F0, ¿verdad? Siguiendo los índices en Python, va a decir, ahora me va a leer este archivo. Vean bien que PD o PD es para pandas. Read Excel. ¿Por qué utilizo Read Excel? Porque estoy siguiendo la norma de leer un XLS utilizando esta función. Si ustedes estaban tratando de leer un archivo CSV, por supuesto tienen que cambiar la función a Read CSV. ¿Ok? Muy importante. Entonces, primero, guardo toda esa información. Recuerden que es lo que tenía en ejemplo 1. Tenía dos columnas, X y Y. Lo mismo para el siguiente ejemplo, ¿verdad? Ejemplo 2. Toda esa información va a ser cargada aquí en Data. Ah, pero ¿cuál? Bueno, por supuesto el primero, ejemplo 1, porque F está tomando todos los valores en esta lista. Luego voy a cargar, utilizando la biblioteca OS, solamente le voy a decir que es el nombre que me tome. Vean bien lo que va a pasar, ¿verdad? Va a tomar el nombre de ese archivo. Para eso utilizo todo esto, OS Path Base Name, para que entendamos que viene del archivo F1, en este caso que es ejemplo 1. Luego vamos a crear otra columna, recuerden bien que ya hemos discutido en videos anteriores sobre cómo crear nuevas columnas, así como insertar nuevas observaciones en Python. Les recomiendo ese video. Y entonces aquí tengo mi nueva columna que se llama source file y vamos a ir grabando ahí el nombre ejemplo 1 para el primero, ¿verdad? Si hay múltiples observaciones, 100, 20 observaciones, pues se va a guardar el mismo nombre tantas veces como observaciones tengamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto va a contener entonces el nombre del fichero o del archivo donde fue recogido esa información. Luego, entonces me va a decir, ok, vean bien, vamos a crear todo lo que tenemos acá. FileList lo que va a hacer es guardar todo esto aquí en FileList. Vean bien, data, es decir, toda esta información de nuestro archivo, vamos a ir a guardarlos algo que se llama FileList. Ok, vamos a ir creando una lista de nuestros archivos ya leídos. Y entonces, luego de terminar cada uno de nuestros ciclo for, ¿verdad? Vean bien que esto ya está fuera del ciclo for, ¿verdad? Le he paseado. Entonces va a decir, todos estos archivos que ya usted guardó aquí, porque al inicio estaba vacío, entonces me va a ir y me lo va a concatenar. Vean bien, FileList contiene toda la información, recuerden. Ok, lo va a concatenar. Cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces le va a... ¿Por qué ignore index? ¿Por qué? Porque cuando se estaban leyendo cada uno de estos archivos aquí, ellos venían con un índice ya predeterminado, de 0 a 19, por ejemplo, si teníamos 20 elementos. En el siguiente era lo mismo, de 0 a 19. Y con ignore index true, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo índice que comenzará en 0, por supuesto, y terminará en el número de observaciones cuando ya se han concatenado todos los archivos o los ficheros. Veamos, entonces ya ejecuté esto no lo he ejecutado, lo ejecuto y vamos a ver aquí a continuación qué va a pasar. Vean bien, ahora que se ha ejecutado varias cosas. Por ejemplo, nombre, que sería el último archivo leído. Entonces solamente tomó ejemplo 2, que era el nombre de nuestro archivo, que esto fue hecho acá. FileList, vean bien que tengo dos data frame, me dice aquí, ¿ve? Dos data frame, porque tengo, por supuesto, el primer data frame, que era ejemplo 1, la información concerniente, y luego adjuntó a sí mismo el siguiente data frame, que era la información concerniente en ejemplo 2. ¿Ok? Y faltará entonces ahora, que como tengo una lista aquí, ahora a partir de esa lista, quiero concatenar toda esa información de estas dos listas. De esta lista, perdón, con doble información, doble frame. Por supuesto, por eso es la razón que utilicé
solamente 2 archivos para que puedan observar aquí los resultados. Si estamos trabajando con 100, 200 archivos, ¿verdad? Entonces hubiese sido un poco impráctico la enseñanza, por eso lo hago esta razón. Entonces veamos la salida ahora, DF. Un super data frame concerniente a toda esta información. Ahora pueden ver que el data frame tiene 38 observaciones con 3 columnas. Veamos ahora cuál es la salida de esto. Vamos a ver los primeros 10 observaciones. Podemos observar aquí, tengo X y Y, que es la información del ejemplo 1. ¿Cómo sé yo que toda esta información es de ejemplo 1? Porque el source file, esta columna que creamos aquí, copió el nombre proveniente de basename, que era ejemplo 1, XLS, X1 y así sucesivamente, ¿verdad? Ok. Y el tamaño, como pudieron ver, era 38,3. También podríamos observar, por supuesto, los últimos valores de este data frame. Y entonces le voy a mostrar acá que ya no sería ejemplo 1, por supuesto, sino que sería el último archivo que fue leído, ¿verdad? Y podemos observar acá, ya no tengo ejemplo 1, porque esto fue el primero. El último archivo leído fue ejemplo 2 XLS y con estos valores que tengo acá, ¿verdad? Así entonces se utiliza la biblioteca Glob para cargar múltiples archivos del mismo tipo en este caso, donde tienen un nombre similar o son de un tipo similar, ¿verdad? Como este caso que tengo acá. ¿Ok? Y nos permite entonces leer muchísimos archivos sin tener que estar haciéndolo manualmente nosotros, o múltiples líneas de código para 100, 200 archivos. ¿Ok? Esto es muy práctico, por ejemplo, cuando tenemos información de diferentes días, salidas de diferentes días. Por ejemplo, en la bolsa, tengo en la bolsa número de Nueva York, por ejemplo, para tal producto, tengo el día 1, toda la información de las diferentes horas, en el siguiente día la información para diferentes horas, y yo quiero cargarlas en una sola, ¿verdad? Y mis créditos, por supuesto, a esta página web, que fue donde encontré información para crear este vídeo. Y algún comentario, bienvenido, ¿verdad? Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo.